Buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su Sofía, lista para una noche más de historias y reflexiones. Antes de comenzar, un pequeño recordatorio. Si les gusta lo que escuchan, no olviden darle a me gusta y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo me llena el corazón. ¿Cómo les ha ido el día? Espero que, a pesar de las prisas, hayan tenido un momento para ustedes. Hoy, mientras hacía el cambio de armario, sacando los abrigos de invierno para guardarlos, metí la mano en el bolsillo de mi viejo abrigo de lana, ese que me ha acompañado en tantos inviernos fríos. Y para mi sorpresa, mis dedos tocaron algo. No era una moneda, ni un pañuelo olvidado. Era un pequeño trozo de papel, doblado y arrugado, con una escritura a mano que apenas se distinguía. Lo abrí con curiosidad y, al leerlo, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del abrigo. Era una nota de hace muchísimos años, de cuando mi hijo mayor, Carlos, era un adolescente. Decía: «Mamá, ¿podemos hablar de lo de la excursión? Sé que no es lo que parece. Te quiero. Carlos». Al instante, la memoria me golpeó con la fuerza de un vendaval. Recordé exactamente el día en que esa nota fue escrita y la pequeña, pero significativa, mentira que la originó. Carlos quería ir a una excursión con sus amigos a un lugar que a mí me parecía demasiado lejano y un poco peligroso para un chico de su edad. Yo, con mi instinto protector de madre, me negué rotundamente. Él insistió. Me dio argumentos, me prometió ser responsable, pero yo estaba cerrada en banda. Y entonces, en un momento de debilidad o quizás de astucia adolescente, me dijo que un amigo suyo, Juan, también iría y que sus padres, a quienes yo conocía y respetaba, habían dado permiso. En ese momento, yo estaba agotada, con 1000 cosas en la cabeza. No quise darle más vueltas y, basándome en esa supuesta información, cedí. Si Juan va y sus padres están de acuerdo, entonces puedes ir, le dije, aunque con una punzada de duda. Unos días después, al encontrarme con la madre de Juan en el supermercado, el tema salió a relucir. Ella me preguntó si Carlos finalmente iría, ya que Juan le había contado que no. Se me cayó el alma a los pies. En ese instante, supe que Carlos me había mentido, o al menos había exagerado la verdad para conseguir su permiso. La rabia, la decepción, lo sentí todo. Me sentí traicionada. Cómo mi hijo, en quien tanto confiaba, había hecho algo así. Cuando llegó a casa, lo confronté. Él, con la cabeza gacha, admitió que quizás había malinterpretado. Lo de Juan, que en realidad no estaba seguro de si Juan iría o no. Era una mentira a medias, una verdad distorsionada. Mi reacción fue severa. Le prohibí ir a la excursión, no solo por la mentira, sino porque sentí que había roto un lazo de confianza entre nosotros. Le di un castigo ejemplar y le dije que necesitaría mucho tiempo para volver a confiar en él. Lo que no sabía es que, mientras yo lo castigaba, él había deslizado esa pequeña nota en mi abrigo, buscando una reconciliación, un entendimiento que yo, en mi enfado, no supe ver ni propiciar. ¿Les ha pasado a ustedes algo similar, mis queridos oyentes? Esa sensación de ser engañados por alguien a quien aman, y cómo la decepción puede nublar nuestro juicio y cerrar nuestro corazón. Es fácil sentirse justificado en el enfado, pero a veces, en esa justa ira, podemos perder de vista el arrepentimiento del otro, el deseo de reparar el daño. Carlos y yo, por supuesto, superamos aquel incidente con el tiempo. Él creció y se convirtió en un hombre honesto y responsable. Nunca más me mintió sobre algo importante. Pero, al encontrar esa nota hoy, me di cuenta de algo crucial.
Nunca hablamos realmente de la mentira en sí misma y de cómo me hizo sentir. Nunca le di la oportunidad de explicarme su miedo a mi reacción o su desesperación por ir a esa excursión. Yo me quedé con la ofensa y él, seguramente, con la carga de no haber podido expresar su arrepentimiento plenamente. La nota lo decía claramente. Sé que no es lo que parece. Él quería explicar, quería que lo entendiera, y yo no le di ese espacio. Esa pequeña nota, amarilla y arrugada, es un recordatorio de mi propia inflexibilidad en aquel momento, de cómo, a veces, la rabia nos impide ver la vulnerabilidad del otro, el intento de enmendar el error. Me arrepiento de no haber profundizado en esa conversación, de no haberle dado la oportunidad de explicarse mejor, de no haber buscado el origen de su mentira, en lugar de solo castigar la acción. Un simple error, una mentira, nacida quizás de la inexperiencia y el deseo, y cómo mi reacción, aunque justificada en el momento, dejó una pequeña cicatriz en nuestra comunicación. Hoy, al leerla de nuevo, sentí una profunda tristeza por ese momento perdido, pero también una enseñanza invaluable, que la honestidad no es solo decir la verdad, sino también crear un espacio donde la verdad pueda ser dicha sin miedo a un juicio desproporcionado, que la confianza no se construye solo con la ausencia de mentiras, sino con la capacidad de perdonar, de escuchar y de entender las complejidades de las personas que amamos. Ya no puedo hablar con aquel Carlos adolescente, ni disculparme por mi dureza de entonces. Él ahora es un padre, y quizás entiende lo que sentí, pero puedo usar esta lección para mis relaciones actuales, con mis nietos, con mis amigos, con mi marido. Puedo recordar que, ante un error, es importante el castigo, sí, pero aún más importante es la comprensión, el diálogo y la oportunidad de enmendar. Que cada "lo siento" o "quiero hablar de esto" es una puerta abierta a la reconciliación, a la sanación. Así que, mis queridos oyentes, hoy les invito a que, si encuentran una nota olvidada en el bolsillo de su corazón, un pequeño arrepentimiento por no haber manejado mejor una situación, por una palabra no dicha o una oportunidad de escuchar que se perdió, se tomen un momento para reflexionar. Las mentiras, incluso las pequeñas, erosionan la confianza, pero la comprensión, la paciencia y el deseo de un diálogo sincero son el bálsamo que puede reparar cualquier fisura. Cultiven la honestidad no solo en decir la verdad, sino en crear un ambiente donde la verdad, incluso la más incómoda, pueda florecer. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre los pequeños y grandes errores de la vida. Que esta noche les traiga la claridad para sanar cualquier herida y la sabiduría para construir relaciones basadas en la más pura verdad. Hasta mañana, mis queridos oyentes, y que la comunicación sea siempre su mejor puente.